intente dejar a un lado toda la problemática de fondo en realidad que hay en la zona, que es de fondo e histórica, del abandono social y estructural, con una afirmación que habría que ver cuáles son los sustentos. El ELN, desde el 2020 y 2021, ha enviado cartas al gobierno y le ha enviado cartas a Comisión Global de Política de Drogas e incluso el Departamento de Estado, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos y al gobierno colombiano pidiendo una comisión para que se verifique realmente cómo funciona y qué sucede en las zonas donde ellos hacen presencia con el tema del narcotráfico. Eso está pendiente, no se ha resuelto. Y se sigue insistiendo en esa relaciones que no tienen tampoco un asidero o un fundamento. Es preocupante porque eso limita las posibilidades de negociaciones, limita las posibilidades de acceso a unas mesas para poder conversar, dialogar, retomar los avances importantes que se lograron en el inicio precisamente de retoma de las negociaciones en el actual gobierno. Entonces, resulta un poco contradictorio y habría que profundizar con mayor claridad en realidad qué es lo que está ocurriendo y quiénes son los que están detrás del flujo y tráfico de drogas en la región. Es bien conocido en Colombia que se han realizado pactos con sectores de derecha y paramilitares para facilitar a la gran burguesía y a las corporaciones transnacionales el camino a proyectos de minería extractivista. Ya voy a ir contigo sobre este punto, preguntándote qué es lo que está de fondo en el Catatumbo. Pero a esta hora me acompaña nuestro corresponsal, así que vamos a incluirlo también. Bienvenido, Hernán, ¿cómo te va? Gracias, un saludo para ti, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Pues no es fácil la situación en el Catatumbo, se cumple un mes en aspectos de carácter histórico que se han presentado en esa región del país y donde ha habido ausencia histórica del Estado y por parte de anteriores gobiernos. Este gobierno pues ha comenzado a trabajar algunas líneas de acción en esa región del país, que no ha sido fácil precisamente por ese abandono histórico estatal. Y pues se desató este conflicto entre la insurgencia del ELN y las disidencias del Frente 33, pues que ha tenido estas consecuencias. Según la ACNUR, para los refugiados en Colombia son cerca de 85.000 personas víctimas de la violencia allí, alrededor de 52.000 víctimas de desplazamiento, 19.000 confinadas, poblaciones indígenas también confinadas como los Yucpa o los Barí. Hasta allí se ha desplegado la fuerza pública, según algunos datos que hemos podido recoger, se han desplegado casi 9.500 uniformados. También pues eso ha hecho que las personas, los habitantes de esta región del país pues tengan miedo, precisamente porque la presencia de la fuerza pública no garantiza la seguridad. Y es así como se han venido dando más conflictos, se han presentado más choques entre estas dos insurgencias. Lo que solicita la gente es que haya presencia del Estado, haya un diálogo participativo, no solo de las comunidades, sino también que involucre a los sectores armados, pero que se den soluciones de fondo. Precisamente la semana pasada se realizó en el Congreso de la República una comisión accidental donde pues participaron representantes de la Cámara, donde pues se daban algunas soluciones para esta dura situación en el Catatumbo. Se reconoció que hace falta más coordinación estatal, que hace falta más recursos y aquí también algunos representantes del gobierno han asegurado que el mismo Congreso no ha posibilitado que lleguen esos recursos a las regiones y que eso ha afectado de forma grave, pues que llegue el Estado con toda la presencia institucional. La semana pasada, a finales de la semana, desde el Ministerio de Agricultura se lanzó un programa para que los campesinos del Catatumbo de forma voluntaria reemplacen los cultivos de uso ilícito. Hay una gran inyección de dinero para que eso pueda suceder, pero hacen falta mucho más recursos. Recordemos que en el Congreso no se habilitó una ley que posibilitaba que el gobierno pudiera recoger más recursos, ya hay un hueco fiscal enorme. A eso le culpa también el gobierno
de la situación de no mejora y prontitud en el Catatumbo. Se han llegado algunas ayudas humanitarias por parte de Unidad para las Víctimas. Los desplazados siguen llegando a las cabeceras municipales, sobre todo el municipio de Tibú, donde ha llegado más de 13.000 personas desplazadas precisamente por esta situación de violencia. El gobierno pues, se viene moviendo con algunas acciones, hacen falta recursos, el mismo Estado asegura que hace falta una coordinación institucional, pero que también hace falta girar más recursos para atender a esa población allí de la región del Catatumbo. Allí la información, entonces, muchas gracias por este tiempo. Volvemos al análisis y vamos a comentar lo que ya habíamos planteado en el análisis. Decíamos, es conocido que en Colombia se han hecho pactos con sectores de derecha y paramilitares para que la gran burguesía, las transnacionales, tuvieran acceso a proyectos de minería extractivista. ¿Es lo que está de fondo aún hoy en el Catatumbo? Bien, la zona es una zona estratégica y muy rica. Tenemos datos de extracción de petróleo, de carbón. También tenemos minerales estratégicos, ahí hay uranio, también hay coltán, concesiones mineras que se han dado en la región, y el avance del monocultivo de la palma de aceite, que fue de la mano. Todos estos asuntos extractivos y avance de la empresa extractiva o del modelo extractivo ha avanzado de la mano del paramilitarismo. El Plan Colombia jugó un papel central también en el avance del negocio de la palma de aceite, que hoy hace parte pues, de la economía de la zona. Pero eso se hizo sobre el despojo de las tierras y el empobrecimiento de las comunidades. Hoy las cifras de empobrecimiento y de marginalidad son abrumadoras en la región. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pues así no lo demuestra y no lo comprueba. Entonces, las comunidades han sido aisladas, los negocios extractivos se han implementado, siguen implementándose, y también la construcción de infraestructura necesaria para la extracción y comercialización y exportación de estos recursos. La conexión entre los puertos también ha sido clave en este proceso también de despojo. Entonces eso sigue ahí, sigue latente. Se le suma también un asunto geopolítico y es la frontera. La necesidad, desafortunadamente, los pasados gobiernos en Colombia han insistido en la necesidad de sabotear al gobierno bolivariano de Venezuela. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que ya no existe, pero transitó hacia Departamento Nacional de Inteligencia. Se sabe hoy, se tiene información, es que desde allí se hacían y se ejecutaban planes para desestabilizar al gobierno e incluso atentar también contra el entonces presidente Hugo Chávez. Y hoy sabemos, con toda la información que se ha desatado por el anuncio del cierre de la USAID, de todos los abusos que se presentaron desde Colombia hacia Venezuela. Entonces, esta es una zona estratégica por el extractivismo y estratégica también para poder mantener esta dinámica desde élites de extrema derecha y políticas de gobiernos de Estados Unidos, en esencia, para seguir propiciando la inestabilidad y desestabilizar al gobierno hermano de Venezuela. Entonces, ahí hay todo un complejo de situaciones que hay que analizar con más calma, y más hoy en el contexto geopolítico en el que estamos, guerras híbridas que se desarrollan en zonas estratégicas. Entonces, eso es clave analizarlo, pero sigue siendo la población la más afectada. Sin embargo, la población se ha organizado y ha generado muchas propuestas desde el 1987, 2019, 2021, 2023, 2022, los diferentes paros, y 2022, con el gobierno actual, generó un pacto social para la transformación del Catatumbo. 2024 se organizan las mesas de trabajo y hoy sigue siendo una deuda de los gobiernos anteriores y una deuda del gobierno actual de implementar esos proyectos, planes y estrategias de transformación del territorio que las mismas comunidades han desarrollado. Y también, e incluso, los procesos de restitución de tierras han sido ínfimos y mínimos después de todo el despojo violento que se generó con la incursión paramilitar. La lógica paramilitar hoy continúa y es un deber del Estado
poder caracterizar los grupos, no importa el nombre que se pongan, caracterizar los grupos e identificar si están en función de esa lógica paramilitar haciendo presencia en los territorios. Hoy tenemos unas alertas de la Defensoría del Pueblo en más del 70% de los municipios en Colombia sobre el incremento y el aumento de estos fenómenos de violencia. Y también tenemos unas alertas inminentes, es decir, unos riesgos ya que hay que atender ya o ya en Putumayo, en la zona sur del país. Y eso todo está relacionado. Lo mismo el conflicto que se está presentando desafortunado en el Chocó, también por recursos. Entonces, el Catatumbo es una muestra y allí confluyen demasiados intereses que es necesario centrar de manera clara y específica y que el gobierno tenga la capacidad de escuchar y no distraer con anuncios, dejando solo el tema del narcotráfico. El narcotráfico terminó siendo el cultivo de la hoja de coca una alternativa para sectores de las comunidades y hay un acuerdo de paz que se debe implementar y cuyo punto es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Pues hay que implementar el acuerdo de paz, hay que atender la voz de las comunidades en los procesos de transformación, sus propuestas que ya existen y también el anuncio que se hizo desde Venezuela que nos parece importante de la zona industrial fronteriza. Entonces creo que hay salidas, solo que necesitamos mayor voluntad política y mayor atención a las alertas que las mismas comunidades realizan.